Bien, estamos de vuelta y ahora vamos a conversar con la investigadora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Cayetano Heredia, Teresa Ochoa, para que nos dé algunas recomendaciones en víspera de las fiestas de fin de año. Hemos escuchado que ya se han hecho algunas recomendaciones por parte del Instituto Nacional de Salud, pero queremos conversar ahora con Teresa Ochoa. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, se hacen las recomendaciones sobre, por ejemplo, pasar estas fiestas, apostar por hacerlo al aire libre. ¿Es esta la mejor opción que tenemos si queremos, por ejemplo, tener reuniones familiares? Sí, definitivamente creo que tenemos que ser muy cautos en las semanas que vienen, especialmente por la Navidad, por el Año Nuevo, porque me parece que va a ser inevitable una segunda ola. No sabemos la magnitud de esta segunda ola, esperamos que sea menor que la primera, pero viendo lo que viene ocurriendo en otros países, no solamente del hemisferio norte, sino también de la región, es muy probable que tenemos un aumento importante de los números de casos en las siguientes semanas. Por lo tanto, y dado que todavía no tenemos la vacuna, es fundamental que sigamos insistiendo en las medidas de prevención. Y en ese sentido, una de las más importantes es evitar la conglomeración de personas. Entonces, a la pregunta que me hacías, es vital que si vamos a tener algún encuentro con nuestros familiares más cercanos, estos pueden hacer en ambientes abiertos, donde sabemos que la posibilidad de transmisión del virus es muchísimo menor. Y lo segundo es no dejar de usar la mascarilla con personas que no conocemos, en el sentido que se puedan haber estado cuidando o no, que desconocemos el riesgo de exposición que tienen. Claro, ¿cuál es doctora, hay que recordar cuál es el riesgo que se corre cuando nos encontramos con una persona que no conocemos, ¿no? No se trata de que seamos descorteses o que seamos pesados, sino que esta persona puede haber estado con otra persona que a su vez estuvo con otra persona y así es como se arma esta cadena que finalmente puede culminar en contagios. Efectivamente, es relativamente sencillo darnos cuenta cuando alguien está enfermo, en el sentido que tiene síntomas, y obviamente vamos a tratar de evitar estar en contacto con la persona, y dependiendo de la gravedad de esos síntomas podrá permanecer en casa y hacer un autoaislamiento o requerirá ir a un establecimiento de salud. Pero el gran problema con este coronavirus es que podemos tener personas que están en esa etapa presintomática. Es decir, que ya tienen el virus, ya lo están excretando por la vía respiratoria, pero todavía no tienen síntomas y pueden parecer estar muy bien de salud. Pese es una persona que la conocemos, pero no sabemos si tuvo exposición al virus y puede estar excretando. Entonces, la primera cosa importante es recordar que hay esta etapa presintomática. Y lo segundo es recordar que hay personas que durante toda su infección no van a desarrollar síntomas, pero sí tienen la posibilidad de transmitir al virus. Entonces, caras vemos, corazones no sabemos, cara vemos, no sabemos si es que realmente tienen el coronavirus. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser más cautos, sobre todo si la persona con la que nosotros vamos a estar en contacto tiene actividades de riesgo, y la actividad de riesgo es salir a la calle, estar en exposición con otras personas. Entonces, creo que acá tenemos que ser muy cautos, en evitar las aglomeraciones en estas fiestas. Yo sé que todos queremos, después de tanto haber estado en confinamiento y distanciamiento social, todos queremos vernos con nuestros seres queridos, queremos reunirnos con los amigos, pero tenemos que valorar de que ya es evidente que estamos teniendo un aumento de casos en el Perú, principalmente hoy en día en lo que es el norte del Perú, pero también en Lima. Ya los hospitales están reportando un incremento de casos. Entonces, frente a eso, creo que tenemos que poner en la balanza el poder juntarnos con nuestros seres queridos o postergar esa reunión y más bien hacer que todos nos mantengamos en buena salud. Nos hablaba el Instituto Nacional de Salud de no romper la burbuja social. ¿La burbuja social qué es exactamente, doctora Ochoa?
Bueno, puede tener diferentes interpretaciones, pero me refiero, pienso que se están refiriendo a tu entorno cercano, ¿no? Las personas que tú conoces, las personas con las que tú estás todo el día y que mantienes ese mismo riesgo porque tú estás en la actividad del día a día. Entonces, mantener esa burbuja es seguir protegidos por las personas que tú ya sabes que tienen la misma exposición y estás compartiendo tus actividades diarias. Lo que no se quiere es que hayan estas reuniones con mucha cantidad de gente donde realmente uno no puede evaluar los riesgos de estas personas y es inevitable el acercamiento, ¿no? Es preferible evitar el consumo de alcohol porque generalmente es ahí cuando la gente pierde un poco el sentido de la responsabilidad, no todos, ¿no? Pero digamos, a ver, cuando uno se empieza a pasar de copas es cuando empieza a perder un poco el sentido de la responsabilidad y ahí ya no se ponen las mascarillas, ya se empiezan a aglomerar y en fin, ocurre. Definitivamente, creo que lo que necesitamos es tener mucho criterio y llamar a la cautela, ¿no? Recordemos que esta pandemia aún no ha pasado, recordemos que va a venir una segunda ola, recordemos que está en incremento el número de casos, por lo tanto tenemos que ser cautos, tenemos que ser precavidos y mantenernos en nuestro núcleo familiar y protegernos para nosotros mismos, darnos salud para el futuro. Con respecto a la segunda ola, doctora Ochoa, usted mencionaba que ya hay hospitales en Lima que han empezado a reportar estas cifras de incrementos de casos. ¿Cuáles son estos hospitales? Bueno, yo conozco particularmente del Hospital Cayetano Heredia, tengo entendido que sí están aumentando los casos, que se están empezando a abrir algunas de los servicios que ya se habían cerrado para áreas COVID, entonces se están preparando para el incremento de los casos que ya se está dando. Entonces, en ese sentido, no es que simplemente veamos esto como algo lejano que está ocurriendo en el norte del Perú, sino es algo que lo estamos también ya viviendo en Lima, y por lo tanto lo que queremos es estar preparados para un aumento importante de casos. Realmente no creo que vaya a ser tan grande como la primera ola, porque tenemos un porcentaje importante de la población, sobre todo en Lima, que ya ha estado expuesto al virus, ¿no? Entonces ya tienen la exposición y por lo tanto tienen menos riesgo de infectarse, pero esto no estamos completamente libres. Entonces, si vemos los datos de cero prevalencia, más o menos tenemos un 60% de la población que todavía podría estar susceptible a la infección. Y obviamente esto depende y varía de distrito en distrito, y tenemos que seguir siendo cautos. ¿Para cuándo, digamos, usted calcula en qué mes se podría ver este pico más alto de la posible segunda ola? Creo que no lo podemos saber, ¿no? Porque recuerden que para hacer estos cálculos hay una serie de modelamientos matemáticos donde entran a tallar muchas variables. Obviamente tenemos que tomar los datos de cero prevalencia, tenemos que tomar los datos de cada región, de cada distrito, tenemos que también saber el comportamiento de las personas, no todos tienen el mismo cuidado, no todos tienen la misma exposición, no todos necesariamente están en transporte público, entonces es muy difícil poder predecir. Lo que sí podríamos estimar, y solamente esta es mi opinión, dado de que va a ser en cierta forma inevitable poder cortar el incremento de contactos que vamos a tener por las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, es muy probable que esto luego empezamos a ver el aumento de casos probablemente a partir de mediados de enero, ¿no? Pero estos son solamente suposiciones porque hay muchas variables que entran en hacer estas predicciones. Claro, sí, hay muchas variables que se tienen que tomar en cuenta, pero digamos que unos 10 o 15 días después del final de las fiestas de fin de año. Más o menos, pero hay muchas variables que determinan que esto se dé, ¿no? Entonces creo que más que predecir, porque eso está en el campo de los expertos que hacen los modelamientos matemáticos, creo que nosotros como población tenemos que ser cautos en nuestras medidas de prevención. Y las medidas de prevención siguen siendo las mismas desde el primer día que empezó la pandemia. Usar nuestra mascarilla, lavarnos las manos constantemente o con el alcohol gel, y por otro lado tratar de mantener la distancia física. Y en ese sentido lo más importante para estas fiestas es evitar la conglomeración de personas, que estemos unos pegaditos de otros. Entonces, como empezábamos la entrevista, es importante hacer las cosas al aire libre si nos vamos a juntar con nuestros amigos y con nuestra familia más cercana.
Sí, bueno, apostemos por eso. Señora Ochoa, antes de terminar, había una gran esperanza en que el próximo año, en los primeros meses, pudiéramos recibir la vacuna de cualquier laboratorio, pero al menos tener unos primeros lotes de la vacuna, y ha habido una enorme decepción luego de enterarse que al final lo que teníamos eran preacuerdos, que no había nada firmado, y que en realidad en este momento no estamos ni en los primeros pasos. Lamentablemente eso ha ocurrido, lamentablemente creo que ha sido más por una falta de decisión política de hacer estas negociaciones tempranamente, como lo han hecho otros países de la región. No solamente es comprar a una casa farmacéutica la vacuna, sino a muchas, porque no sabemos todavía cuáles de todas estas van a funcionar. Eso ha ocurrido, pero creo lo importante es que el gobierno actual ha tomado la decisión política de ponerlo esto como una prioridad. Tengo entendido que se ha formado un comité, una comisión especial que se va a encargar no solamente de las negociaciones en alto nivel para poder comprar las vacunas, sino que también tenemos que trabajar todos juntos apoyando al ministerio en todos los aspectos logísticos, porque recordemos que esta es una vacuna que tiene muchas peculiaridades, en el sentido que por lo menos de las que sabemos que hoy en día tienen la aprobación de emergencia en varios países, requieren medidas especiales de almacenamiento y de distribución, ¿no? Que son la cadena de frío. Y es algo que logísticamente tampoco estamos preparados. Sé que el ministerio está trabajando arduamente, sé que el grupo de empresarios que quieren apoyar al gobierno también están ofreciendo sus instalaciones y las capacidades logísticas que tienen. Entonces, aquí es un esfuerzo de todos, y por supuesto que todos queremos apoyar, y también hay apertura por parte del gobierno, por parte del Ministerio de Salud, para recibir esta ayuda. Muchas gracias, doctora Ochoa, por esta entrevista en Canal N. Esperemos tenerla en algún momento nuevamente aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, y por favor a cuidarse. Así es, muchas gracias. Felices fiestas. Igualmente. Bien, son las 5:47. Breve pausa en directo, ya volvemos.